Cada miércoles con la ayuda de Darío García. Darío, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo estás viendo el comportamiento de los mercados? Hoy decimos que, al menos parcialmente, o al menos de momento, parece que se borra parte de la euforia de estos últimos días. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de los índices en este caso? ¿Nos creemos, no nos creemos esa descensión, ese avance en las negociaciones? ¿Qué nos dicen las bolsas? Bueno, pues desde luego lo que tenemos que considerar es que parecen más realistas los comportamientos correctivos en los índices que la euforia que hemos venido acumulando prácticamente en los últimos 15 días. Los selectivos de referencia en Europa, como el Eurostoxx 50 o el DAX alemán, el IBEX 35, de hecho, hoy, aunque estamos viendo una sesión en negativo proporcionalmente o en términos porcentuales, es de los índices que menos cae y más está conservando precisamente los niveles alcanzados recientemente, y más o menos los 8.500 puntos podríamos ver intentar al futuro, en las horas que le quedan de negociación, mantenerlos ya de cara a la próxima jornada. Los índices estadounidenses también, que han estado con una euforia bastante importante, de hecho en algunos casos como el Nasdaq o el Standard & Poor's 500, están cotizando por encima de los niveles previos a la crisis de, recordemos, cuando empezó prácticamente la guerra en la madrugada del 16 al 17 de febrero, con la noticia de la invasión inminente comunicado por parte de la inteligencia de Estados Unidos, pues estamos viendo una corrección, primero natural, de lo que se considera una resaca en los mercados tras las grandes subidas. También hemos visto alcanzar niveles de resistencia clave desde el punto de vista técnico, y las palabras que no son creídas 100% por algunos países vistas de la última reunión que tuvo lugar ayer y los malos datos macroeconómicos que hemos tenido durante la jornada de hoy, pues no han ayudado prácticamente nada y prácticamente han consensuado que la jornada de hoy debía traducirse con correcciones. De hecho, bastantes referencias macroeconómicas las que hemos tenido hoy, Darío. En España hemos conocido ese dato de inflación, un 9,8%, es la más alta desde 1985. Mañana, por cierto, vamos a tener el dato de Estados Unidos, otro de los datos indicadores de inflación que vigila la Reserva Federal, que es ese precio en gasto en consumo personal, el llamado PCE por sus siglas. ¿Cómo estás viendo el entorno inflacionario en el que estamos, Darío, no solo en el caso de España, sino respecto a las expectativas que podemos tener del dato que conoceremos mañana en Estados Unidos? Pues bueno, pues lógicamente un dato que ha sorprendido porque ha sido peor de lo esperado, pero más o menos en línea de las cifras redondas que podríamos haber alcanzado de los doble dígitos, es decir, de haber alcanzado prácticamente una publicación de los 10 puntos porcentuales. Esto deja de manifiesto cómo es de sensible concretamente el mercado español y el sector del consumo privado a la variación y a la volatilidad, ya no solo de las materias primas, sino también de toda la cadena de suministro y los problemas que la logística también deriva precisamente de ello. Respecto a la publicación que esperamos mañana del PCE, de la economía estadounidense, pues estará muy alineado. Hay que tener en cuenta que el mes de marzo engloba completamente, durante todos los 31 días del mes, el impacto de la guerra, mientras que, en este caso, los últimos días de febrero, del inicio de la guerra, tuvieron un impacto limitado en la publicación del mes anterior. Todo esto, además, sumado a un dato que hoy de ADP de empleo ha sido relativamente mejor del esperado, y en segundo lugar que podría también generar cierta volatilidad la publicación de las nóminas no agrícolas este próximo viernes. ¿Qué te está pareciendo, Darío, el movimiento que estamos viendo en los bonos? ¿Nos creemos más a la bolsa con esas subidas de los últimos días o nos creemos más a esos datos de inflación, a esas rebajas de previsiones y lo que nos están diciendo los bonos, sobre todo en Estados Unidos? Porque estamos monitorizando ese bono a 2 años y a 10 años en Estados Unidos durante toda la tarde y la diferencia cada vez es menor. Efectivamente, lo que estamos viendo de facto es un aplanamiento de la curva. En términos relativos, el incremento de los rendimientos de los bonos de más corto plazo está siendo mucho más rápido que el incremento de los rendimientos de los bonos de medio, sobre todo de largo plazo, y eso va a generar un problema de financiamiento, en este caso para la economía estadounidense, que va a tener que ofrecer rentabilidades mucho más elevadas a plazos más largos de tiempo, que son los que permiten financiar el coste estructural de la economía estadounidense a periodos mucho más amplios. Entonces, en este caso, el que observemos una rentabilidad en el bono estadounidense a 10 años al entorno del 2,3 al 2,5% que hemos visto en las últimas 48 horas, lo que está marcando es que los inversores están empezando a prepararse de lo que debería ser el entorno de inflación para el medio plazo, de cara, sobre todo, finales de este año 2022,
más probablemente durante el largo del 2023, una inflación entre el 2 al 2,5%, mientras sabemos perfectamente, porque es la previsión por parte de la Reserva Federal, que los tipos se sitúen en el entorno del 2% precisamente a finales de este año 2022. Y en un contexto muy preocupante, porque vemos incrementos de los precios, una inflación que prácticamente afecta a cualquier entorno económico y de progreso económico a nivel global, un incremento de los tipos de interés en economías como Estados Unidos y Reino Unido, mientras Europa, el Banco Central Europeo, todavía se hace de rogar, con el Banco de Japón, por otro lado, haciendo compras sin límite de cantidad de bonos soberanos para inundar el mercado de yenes. Habrá que esperar, lógicamente, a ver si esto va a venir acompañado, que es poco probable, de subidas de salarios para, precisamente, en un entorno de economía real, que estas subidas de tipos de interés tengan un efecto real. Darío, seguimos vigilando algunos datos que nos llegan de la confianza del consumidor. Ayer conocíamos el de GfK de Alemania y el de la Conference Board de Estados Unidos. Mientras veíamos caídas para el de Alemania, sí que veíamos pues un repunte inesperado en el caso estadounidense, y hoy, si miramos a esa confianza del consumidor de la eurozona, vemos cómo se hunde hasta mínimos de 2020 en este mes de marzo debido a los temores por la guerra en Ucrania. Por tanto, vemos cómo se está mermando ese sentimiento económico en el viejo continente. ¿Cómo trasladamos esto también al comportamiento, a los movimientos bursátiles que podríamos ver en los próximos meses? Pues este tipo de encuestas realmente son encuestas a los entornos privados económicos de estas potencias mundiales. El evento de que veamos el sentimiento económico, el sentimiento del consumidor en Estados Unidos ligeramente por encima de lo esperado, es que precisamente Estados Unidos se va a convertir en una potencia comercial a nivel mundial, porque va a pretender o pretende sustituir en parte o en total los niveles de exportaciones de petróleo, en este caso que ha sido Rusia para Europa, y encarecer lógicamente la factura para Europa occidental aproximadamente un 40%. De ahí de que veamos que el sentimiento económico en Estados Unidos sea mucho más positivo del que evidentemente vamos a ver en Europa, porque de hecho el entramado privado dentro del viejo continente y del conjunto de la eurozona, pues lo que están estimando es que va a haber una situación económica muy complicada, que el coste de prácticamente cualquier factura, y prácticamente en cualquier punto de la cadena de valor de cualquier sector se va a ver encarecido, y eso va a perjudicar desde a los propios agricultores, si ponemos el ojo en prácticamente el sector agrario, hasta los intermediarios, que van a tener que ajustar enormemente sus márgenes para poder vender el producto, y por supuesto los consumidores finales, que van a tener que pagar al fin y al cabo todo ese encarecimiento de la cadena de valor. Y de ahí de que ese sentimiento económico en Europa ha sido mucho peor precisamente de lo esperado. Pues nos quedamos con ese análisis. Vamos a ver también qué más cifras nos van dando los distintos indicadores, porque a partir de mañana tenemos muchos más datos, como el PCE, por ejemplo, en Estados Unidos, el viernes con los datos del mercado laboral, así que todavía muchas magnitudes esta semana para el análisis. Gracias, Darío. Buenas tardes. A vosotras, buenas tardes.